Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Agradecerles pues por participar en esta conferencia Cuando el Imperio se disuelve, herencias otomanas en el mundo contemporáneo. El día de hoy nos acompaña Diana Henao. Ella es negociadora internacional, especialista en estudios políticos, actualmente terminando un doctorado en filosofía. Va a ser la persona pues encargada de brindarnos la conferencia. Les vamos a agradecer como que mantengan los micrófonos apagados y ya al finalizar vamos a tener un pequeño espacio por si tienen de pronto dudas o comentarios. Diana, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien, muchas gracias, Aray. Buenas tardes a todos y si quieres empezamos ya. Sí, señora. Entonces ya está Listo. grabando, por favor, comienza. Entonces, buenas tardes a todos los que ya están conectados. Espero que estén muy bien. Los invito a que disfrutemos entonces durante esta hora un poquito de historia, un poquito de política, un poquito de perspectivas y pues si tienen planeado viajar, que llevan mucha información para que disfruten mucho su próximo viaje por Turquía. Muy bien, vamos a empezar entonces con el título de nuestra conferencia, dice la desintegración del Imperio Otomano y sus consecuencias geopolíticas. Vamos a hablar entonces un poco de la historia de ese Imperio Otomano, luego cómo se nos vuelve la Turquía moderna y esa desintegración de ese Imperio Otomano con el paso a la Turquía moderna, qué consecuencias nos dejó como humanidad, nos dejó como mundo y los conflictos geopolíticos que hoy seguimos teniendo a causa de esa desintegración y de cómo se pactó de alguna forma ese fin del Imperio Otomano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un análisis de ese colapso de uno de los imperios más longevos, un imperio de 600 años que estuvo en tres continentes y de cómo esa empezó como una pequeña fragmentación, una deserción, digamos, de sus regiones y luego ese mapa político del Medio Oriente y de los Balcanes que en ese momento se redefinió, se reorganizó, cómo nos está afectando y parece que nos va a seguir afectando por muchos años más. Tensiones que persisten hasta nuestros días y cómo eso modifica la historia presente y la historia que tendremos eventualmente futura. Esa es una pregunta que hay que hacernos entonces. ¿Por qué? Porque la desintegración de un imperio de hace más de 100 años, porque se desintegra en 1922, ¿cómo llegamos a años después y todavía esto nos sigue definiendo los titulares de prensa, nos sigue preocupando, sigue estando dentro de las agendas políticas, económicas y sociales a nivel internacional? Entonces, esa pregunta la vamos a dejar ahí para que la vamos respondiendo a medida que va caminando esta conferencia. Vamos a trasladarnos entonces. Imaginémonos por un momento que estamos en este río Bósforo, en este estrecho del Bósforo, en esta ciudad de Estambul, en el que estamos prácticamente frente a la historia del mundo y además de la historia del mundo estamos frente a una cantidad de detalles importantes, de temas culturales, históricos, políticos, que nos abre una ciudad eh, como en este caso Estambul, Ankara y todas las regiones aledañas que tenemos aquí en este territorio que llamamos hoy Turquía. Entonces imaginémonos ese amanecer sobre el Bósforo, todo lo que tiene que ver con la construcción de la historia, con las mezquitas, que en su época fueron en algunos casos catedrales, luego como mezquitas, luego museos, luego parece que otra vez vuelven a ser sitios de adoración. Em, los barcos que van trasladando todo el comercio que se va entre la parte norte del río, del Mar Negro, y ese río como va atravesando, que básicamente más que un río es un canal comercial y una mezcla de mundos. Tenemos en cuenta que cuando estamos en Estambul ya vamos a empezar a ver mapas y nos vamos a empezar a ubicar, estamos en la puerta, lo que llaman la puerta giratoria o la gran puerta entre Europa y Asia. Está en toda la mitad. Y ese estrecho que tenemos el Bósforo del Dardanelos que nos da ese paso entre los dos continentes, pues básicamente lo que hace es que convive con una naturalidad, vamos a decir, mágica, es excepcional, una mezcla entre dos mundos y una tensión al mismo entre dos mundos. Turquía, por eso también es un lugar fascinante, porque pues, para los viajeros, para los historiadores, para los que somos amantes de la cultura, hay de todo en un espacio muy reducido, pero que tiene una historia muy larga. Hoy vamos entonces a recorrer esa historia, vamos a ver desde los grandes tiempos gloriosos del Imperio Otomano hasta el papel de la geopolítica actual, de esa historia del Imperio Otomano y de la Turquía actual
y además pues entender como aspectos culturales, las calles, los bazares, las ruinas, la religión, eh, hasta los bailes, cómo nos están modificando la vida de hoy, qué nos puede contar. Esto sería lo que veríamos o lo que vamos a ver si nos embarcamos en este viaje por Turquía. Vamos a ubicarnos entonces, mapa, porque a veces dices, sí, eso es como por allá, pero eso por allá es por dónde. Entonces vamos a empezar a ubicarlo. Turquía déjenme por aquí les voy a poner el apuntador. Esto que estamos viendo acá cuando hablamos de Turquía, estamos identificando aquí arriba un mar Negro, aquí abajo un mar Mediterráneo, ya les voy a mostrar un mapa con más letreritos. Aquí es para que empecemos con lo básico. Miren el tamaño, estamos hablando de una superficie total de 783.000 kilómetros cuadrados, que si fuéramos a medir de grande a chiquito los países, este es el número 37 en extensión en el mundo. Es un país que está entre Europa y Asia. Esta colita que vemos aquí ahí al lado de Grecia, que linda con Bulgaria, ese es el pedacito que está en Europa. Y el resto grande, aquí esta península de Anatolia, es la que está en Asia. Entonces podemos decir que ese es el punto donde se encuentra Asia con Europa. Sus fronteras, entonces, para que empecemos a entender por qué eso que pasó en este territorio durante tantos años afecta mucho de lo que nosotros hoy contamos como historia. Entonces, mírenme, pues, los vecinos. A este lado tenemos Bulgaria, aquí en esta parte norte tenemos Bulgaria, por aquí tenemos el Mar Negro, por aquí tenemos a Georgia, a Armenia, por este lado tenemos a Irán, a Irak, a Siria, aquí más abajo está Chipre, todo esto sería el mar Mediterráneo, y esta parte que linda con Grecia, tenemos a Grecia y lo que se denomina específicamente en esta parte sería el mar Egeo. Entonces ya ahí nos vamos ubicando. Miren con quién se relaciona, dónde está, quiénes son sus vecinos. Este es el mapa actual. Vamos a empezar a ver eso cómo se fue expandiendo y hasta dónde alcanzó a llegar. Muy bien, entonces ya en este mapa que les dije que tenía más letreritos para que ubiquemos los mares, tenemos dos cosas bien interesantes. Tenemos este Mar Negro, que si ustedes se fijan arriba, tenemos a Ucrania, y aquí más a la derecha tenemos a Rusia. Y si entendemos un poquito de la geopolítica actual, de la guerra de Rusia con Ucrania, de poder llegar a ese Mar Negro, de poder tener el acceso por el Mar Negro y luego al Mediterráneo, pues entenderemos por qué es tan importante este paso del Mar Negro al Mar Egeo, que es el Mar Mediterráneo, que tiene que pasar por Estambul y tiene que pasar por Estambul. Y este mar que vemos en la mitad, que se llama el Mar de Mármara, aquí está primero en la parte de arriba el estrecho de Bósforo, y en la parte de abajo que va hacia el mar Egeo vamos a encontrar el de Dardanelos. Entonces esto nos da una ubicación. Y cuando uno, incluso no tiene que ser uno muy experto, me dice, ah, es que con razón, entonces vamos viendo no solamente los vecinos, sino la ubicación geoestratégica, lo que se llama una nación transcontinental, porque está en dos continentes, de una importancia, el transporte en el comercio, lo militar, de una categoría estratégica y que actúa como un puente natural con un gran valor histórico, con un gran valor cultural entre Asia, que sería el continente que vemos en verde, y Europa, que es el que vemos en amarillo. Abajito tenemos África. Para que nos hagamos una idea con números, 3% del territorio está en Europa, 97% está en Asia. Ese 3% es lo que se llama la región de Tracia Oriental, y la parte ya más asiática, la vamos a llamar, es la península de Anatolia o la Anatolia, como la pueden encontrar en muchas partes. Muy bien, ya con estas ubicaciones vamos a pasar a explicar un poquito los estrechos, la importancia estratégica de estos estrechos y por qué geopolíticamente hablando, desde los imperios anteriores hasta los actuales, esta es la historia que tenemos. Entonces, Bósforo arriba, como les dije, que viene de esta zona de Crimea, que ya otra vez esto es una apropiación rusa de Ucrania, Bulgaria, Rumania. ¿Cómo vamos a pasar por aquí para llegar al mar Mediterráneo y a todo el comercio europeo? Entonces tenemos primero el estrecho de Bósforo, el mar de Mármara, y el estrecho de Dardanelos, que es la salida. Claves, son les dicen las puertas giratorias. De hecho, la puerta de entrada, o también la gran puerta, es como se conoce a Estambul, pues que finalmente vamos a decir que es la dueña de ese estrecho de Bósforo. Y las rutas marítimas, comercio mundial, como les decía, temas militares, políticos, pasan por esa región. Entonces, Turquía es muy importante en estos procesos de identificación de cómo estamos ubicados. Codiciada por los imperios, claro que sí, codiciada por los comerciantes, con mayor razón, y los ejércitos. Quien controla el Bósforo controla el paso entre el Mar Negro y el Mar Mediterráneo. Y si eso no es un factor geopolítico vital,
pues realmente nos queda muy difícil buscar una cosa similar para explicar. Vamos a hablar de un poquito de la geografía, que vamos pasando para que vayan teniendo muchos datos. Ubiquemos en este mapa dos grandes ríos que por historia, y si hablamos un poquito de la Biblia, pues seguramente les va a resonar. El Tigris y el Éufrates nacen en la zona que aún hoy es Turquía, y si vamos a hablar del Imperio Otomano, pues esto hasta estos puntos podríamos llegar. Tigris, Dicle y Éufrates, Pirat, como se llaman en turco, nacen en ese territorio de Turquía y pues hagan la conexión bíblica con el significado simbólico del paraíso terrenal, de donde están todas estas grandes historias que nos van a llevar entonces mucho más atrás. Es decir, esto es importante, cada vez estamos yendo más atrás y más. Población, para que se hagan datos 2024-2025, les traigo aquí una especie de mapa rapidito, fotografía de cómo sería, de cómo es esta Turquía de hoy. Población, estamos hablando que el último dato de junio del 2024 son unos 86 millones de personas, redondeamos en 87 para el 2025. Idioma oficial turco, moneda la lira turca. Otros idiomas, aparte de ese turco que se habla, tenemos el griego, el armenio, el árabe, el ladino, el lasdi y el turco, que son de todas esas regiones que en algún momento fueron partes del imperio. Religión, 98% de las personas habitantes son musulmanes y ese otro 2% está repartido, vuelve y juega, entre lo que en algún momento, estados que en algún momento fueron parte de ese gran imperio. Pequeños grupos de ortodoxos, católicos ortodoxos, griegos, armenios, siríacos, católicos, que son 29.000, judíos, 38.000 aproximadamente, y estos últimos judíos, casi todos sefarditas, descendientes de las expulsiones de España del siglo XV. Cosas interesantes, por ejemplo, que es musulmán y todo lo que estamos viendo, pero su estado, su forma de estado es república presidencialista, por eso hablamos de un presidente, en este caso Erdogan, el que tienen ahora. Y dos cosas bien interesantes, las ciudades principales por un número de habitantes, no porque sea la capital, eso lo vamos a ver, Estambul 15 millones, Ankara o Ankara 5 millones, Esmirna 4, Bursa 3, Antalya 2, y vamos viendo que ya ahí empieza a tener incluso ciudades muy turísticas con muy poquitos habitantes. Esto para que lo tengamos en cuenta, ya vamos a pasar en el tema de Estambul y de Ankara. Y que hay que tener también dentro de los, yo me dice, pero venga, árabes no, no son árabes, son turcos, tan no son árabes que usaron, por ejemplo, los caracteres arábigos para escribir durante mucho tiempo, pero cuando hacen su cambio de salirnos del imperio y del pasado, en 1928 sustituyen todo ese carácter arábigo de la escritura por los caracteres latinos. ¿Qué significa? Que es un cambio completamente de oriente a occidente, occidentalizar el país, que finalmente fue lo que se logró cuando hablamos de la Turquía moderna. La bandera, que también es una que pueden haber visto mucho y que uno dice, ve, ¿y esa bandera por qué? Esa bandera roja, vibrante, con esa media luna menguante y una estrella de 5 puntas que tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, lo primero, esa bandera tiene un fondo rojo que también se usó para diferenciarse del fondo verde que anteriormente tenía el imperio. Cuando hablamos del Imperio Otomano, pues sus colores eran verdes y entonces lo pasamos a rojo. Y alguien, ojo, las explicaciones sobre la bandera y los colores de la bandera no son unánimemente aceptadas. Vienen de muchos estilos, salen de muchas historias. Dicen que el rojo, por ejemplo, se impuso a ese verde del Imperio Otomano por un motivo práctico y sencillo. El color rojo se veía mejor en sus barcos de la Gran Armada Naval. Las explicaciones, como dijimos, vienen de un lado o del otro. Por ejemplo, algunas instituciones, como si vamos a la Enciclopedia Británica y a todos estos historiadores británicos, dicen que los símbolos de la media luna y la estrella conectan con una historia antigua de Bizancio. Bizancio griego, recuerden, posteriormente Constantinopla cristiano, y entonces asumimos que esas ideas, por ejemplo, de Bizancio, la luna es muy importante y la estrella como referencias primero a la diosa Artemisa y luego a la Virgen. Entonces decían que estos eran los conceptos de la Virgen, pero si nos ponemos a ver, pueblos del Asia Central también usan estas estrellas y estas medialunas. Entonces, no hay una forma de ponernos de acuerdo por qué, pero finalmente estos son los símbolos que después vamos a encontrar como símbolos del Islam.
Y el rojo, como les dije, pues dicen que es para el tema de la naval. En otros casos, cuando uno pregunta, ¿y por qué es roja la bandera? Le dicen que es por toda la sangre derramada después de su proceso de la Primera Guerra Mundial y cómo se vuelven, esta bandera ya finalmente se usa, es más en la Turquía moderna, para despegarse de esa historia del imperio. Capital, una cosa llamativa. Mucha gente cree que la capital es Estambul porque tiene 15 millones de habitantes, porque es la ciudad más habitada, vimos la diferencia, porque además es la gran capital cultural, porque es la ciudad más visitada, de la que más se habla ancestralmente, pues entonces vamos a ver que tenía otros nombres y que se iba identificando distinto. Y entonces la capital de la que estamos hablando finalmente no es Estambul, sino que es Ankara desde 1923, o sea, desde que se habla de la Turquía moderna. Vamos a ubicarla, mapita. ¿Dónde queda? Ahí donde pueden haber, donde ven estos punticos rojos, esta es la ciudad de Ankara. Y foticos, para que nos ubiquemos si de pronto nunca hemos ido. Entonces aquí tenemos una ciudad moderna, porque acuérdense que vamos a ir viendo por qué Ankara luego se toma como la nueva capital para volverse modernos, para volverse occidentales, que es lo que va a pasar después de la Primera Guerra Mundial. Antes de eso, pues teníamos un Estambul. Y Estambul, que fue esa capital de los imperios, pues es una ciudad un poco más antigua desde las construcciones y desde todos los procesos culturales. Entonces se llamaba la puerta de entrada, ya vimos la puerta de entrada, porque es la que me permitía conectar estos dos continentes, una foto que tenemos ahí y el mismo mapa. Estos son los mapas para ubicarnos. Ese borde que ven en línea o en rayita puntuada roja es la delimitación de la ciudad de Estambul. Y si ven, está atravesada por el río Bósforo y ya habíamos hablado de la importancia de este primer estrecho antes de entrar. Muy bien, entonces ya ahí vamos teniendo más ubicación, ya sabemos dónde estamos parados y por qué entonces, Diana, a mí a veces me dicen, vení, ¿cómo así? Bizancio, Imperio Bizantino, Imperio Otomano, Turquía, cuando se llamaba Bizancio y cuando se llama Estambul. Vamos a ver. Vamos a ver entonces cómo esta ciudad ha tenido esos cambios de nombres y qué iba pasando en esa época para que tengan cuentos para contar. Bizancio, cuando inicialmente, no estamos hablando del Imperio Bizantino, estamos hablando de una región que se llamaba Bizancio, como ciudad se fundó en el año 667 a.C. por colonizadores griegos. Y estamos hablando de una ciudad que está muy bien ubicada, entonces ahí tuvo que haber pasado mucha gente. En el siglo quinto antes de Cristo, ocupada y destruida por los persas, luego recuperada por los griegos, vuelve a reconstruir entre idas y venidas. Imagínense todo este montón de gente, estamos hablando del centro de las civilizaciones y del mundo y geográficamente mejor ubicado no puede estar. Todos los que pasaban querían o tenían algo que ver con esta ciudad. Durante Alejandro Magno perteneció a los macedonios. Luego, cuando ya estamos hablando del Imperio Romano de Oriente, que más adelante, no es que en esa época se llamara así, más adelante lo empezamos a identificar como Imperio Bizantino, para no confundir esos dos conceptos, es cuando el emperador romano Constantino I, en el año 330 ya después de Cristo, comienza a erigir una nueva Roma en el Oriente y la ponen Constantinopla, ciudad. Entonces pasamos de llamarse Bizancio a llamarse Constantinopla, que significa la ciudad de Constantino, y que fue definida como la capital del Imperio Romano de Oriente. Roma, de Occidente, en este caso Constantinopla, que antes era Bizancio, el del Imperio Bizantino, pero recuerden que en esa época no se llamaba así, pues después que lo denominamos así. Luego viene el Imperio Otomano, cuando los sultanes otomanos se toman toda esta región, cuando ya avanzando en la toma de la región llegan a Constantinopla, la famosa caída de Constantinopla en 1453, que es lo que nos separa las edades, y entonces ya dicen, venga, cae Constantinopla y ¿cómo se sigue llamando? Se sigue llamando Constantinopla. Y cuando cae el Imperio Otomano, ya en 1923, más o menos en 1930, oficialmente por un acto de Estado, se va a empezar a llamar Estambul. ¿Por qué ese nombre? Porque ese es el nombre histórico turco de la ciudad, no bizantino, no otomano, no, el nombre turco de la ciudad es Estambul y entonces la toman como ese nombre. Entonces tenemos ese recorrido, Bizancio, Constantinopla y más adelante Estambul. Ahí ya tienen para contar una historia de esas que muy poquita gente lo entiende o no ha podido ver por qué. Datos curiosos. Vamos a ver algunos datos curiosos durante esta horita que tenemos de charla. Estambul, la ciudad con más mezquitas del mundo.
Estamos hablando de casi 3.500 mezquitas, pero también hay iglesias bizantinas y sinagogas. Dependen de, obviamente, de qué va a pasar con la política de Erdogan, que parece que está volviendo a la islamización del país, pero mientras el país sigue siendo laico, como es hasta este momento, pueden estar todos. Pocas ciudades del mundo reúnen una diversidad religiosa tan grande en tan poquitos metros cuadrados. Y Turquía tiene varios sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 22 en total, y hay cosas que cuando uno las ve, uno dice, eso está en Turquía. Yo pensaba que eso era de otra parte, porque ya vimos que en las expansiones territoriales hacen parte de imperios, pero se nos queda de pronto las historias. Y entonces resulta que Éfeso, que nos suena a Grecia, o Troya, que nos suena a Grecia, están hoy en lo que es Turquía. En ese momento, pues entonces primero era Grecia, y estuvo ubicada en la zona de Turquía y luego ya pues el Imperio Otomano, Grecia hacía parte del Imperio Otomano. Como cuando queda la división, entonces Éfeso y Troya hacen parte de Turquía. Ciudad subterránea de Likuyu, en Capadocia, donde están eh, las chimeneas de las hadas, donde en la persecución de los cristianos, entonces se hicieron debajo de esas chimeneas de las hadas las catacumbas para que los cristianos pudieran estar, vamos a decir, escondidos, ocultos, en ciudades que hasta llegaron a tener hasta 5 pisos hacia abajo, donde se puede montar en globo y que es una cosa bien bonita, que cuando dicen que se puede montar en globo y eso se ve el mundo con los ojos de Dios. Eso lo hemos escuchado algunas veces cuando estamos desde arriba de los globos, ver cómo ve Dios el mundo. Esto se hace en Capadocia. La increíble Pamukkale, con las terrazas estas grandes de agua, calcárea blanca, que se ven esas terrazas bonitas llenas de agua. Y todo eso, en este nivel de conservación, pues Turquía tiene 22 sitios. Para que se hagan una idea, Italia tiene 61 de los que están proclamados como declarados Patrimonio de la Humanidad o del Mundo por la UNESCO. Colombia tiene, si no me falla la memoria, 9. Entonces también nos podemos ir ubicando qué tipo de cultura a nivel turístico podemos empezar a... Listo, ya nos ubicamos, ya tenemos un montón de datos, ya sabemos dónde están, sabemos geografía, sabemos un poquito de esa historia ahí que hemos ido contando de los nombres y de las ciudades. Ahora vamos a situarlos a ustedes, viajeros y amantes de la cultura, en Turquía. Nos vamos a devolver en el tiempo y en esa zona geográfica, pero vamos a empezar a irnos para atrás, para atrás, para atrás. ¿Cómo es entonces que dijimos que lo que pasó con el Imperio Otomano más adelante todavía nos afecta? Pero vení, ¿cómo arrancó? ¿Cómo llegó ese pueblo a ser ese gran imperio? Empieza siendo un pueblo nómada, pequeñito, en lo que vimos que es la península de Anatolia. Y ese pueblo pequeñito, por varias circunstancias, empezó a abrirse, a invadir, a colonizar, a negociar, y se volvió uno de los imperios más poderosos del mundo. Ya dijimos, por casi un poquito más de 600 años y en 3 continentes, Europa, Asia y el norte del África. Muy bien. ¿Quiénes estuvieron entonces en ese territorio del que estamos hablando? Aquí les trajimos un pequeño resumen para que uno vaya como ubicando. Ah, claro, por eso es que tenemos una mezcla multicultural tan interesante, tan llamativa y que nos enseña tantas cosas. Civilizaciones entonces que estuvieron en ese territorio de lo que hoy llamamos Turquía y de lo que llegó a ser el Imperio Otomano. Los hititas, entre 1600 y 1200 antes de Cristo. Los frigios, donde podemos ubicar al rey Midas, entre el siglo VIII y el siglo VII antes de Cristo. Los libios, entre el siglo VII y el VI antes de Cristo. Luego tenemos los griegos, el Imperio Romano, ya mencionamos a Éfeso y a Troya, el Imperio Bizantino, Bizancio, Constantinopla, Estambul, y el Imperio Selyúcida y el Otomano, que entonces ya el Imperio Otomano como tal, estamos hablando del siglo IX, de los 299, ya vamos a ver por qué la fecha, hasta los inicios de esta Primera Guerra Mundial en 1914. Y a partir de ahí, la Turquía moderna. Entonces, ¿dónde nos interesa de todo lo que hemos visto? Vamos a hablar del Imperio Otomano, o sea, 1299. Entonces nos vamos a devolver como si esto pudiera ser, bueno, yo espero que a ustedes les haya tocado así como a mí los caseteras de las películas. Vamos a devolvernos hasta el 1299. Retrocedamos hacia... Tenemos entonces en la pintura que tenemos acá a Osman primero, y entonces les voy a contar un poquito esto cómo empieza a caminar. Los primeros otomanos eran parte de tribus turcas que habían emigrado de Asia Central y vivían
con unas fronteras, digamos, medio peleando ahí con el Imperio Bizantino, medio tratando de correr la frontera, medio tratando de ubicarse, pero tenían algo muy, muy importante en ese momento, una gran organización militar y eran muy religiosos. Y entonces eso les permitía irse organizando para empezar a expandirse y lograr tener territorio. Estamos en un proceso de tribu nómada, de migración, que se va moviendo de un lado al otro buscando dónde instalarse. Mientras en ese momento en Europa tenemos cosas bien interesantes, porque ya vimos que estamos en toda la puerta. Europa, los reinos medievales, miren la época en la que estamos, estaban luchando por territorios, se estaban reacomodando, estaban en toda la época de las cruzadas, estaban en ese movimiento de un lado al otro, lo que implica en ese montón de guerras y de mantenimiento del proceso. Pues el noreste de Anatolia, una pequeñita zona de esta región, pues no era muy llamativa, es decir, allá están pasando cosas, pero esto no es como para uno ponerle mucha atención. Osman I, el que estamos viendo en esa gráfica, se pronuncia en turco Uthman, y de ahí que luego se llame el gentilicio otomano. No es osmano, sino otomano, que luego pues, vamos a identificar de ese idioma turco, por eso se van a empezar a llamar otomano. Que lo que empieza como una tribu de pastores nómadas a nombre de este líder Osman I, vamos a tener el gran imperio del que vamos y del que estamos hablando. En apenas un siglo, más o menos, conquistaron toda la Anatolia, toda esa península que ya vimos, cruzaron hacia Europa y pues ya vimos en 1450 que le toman Constantinopla y ya en ese momento es Mehmed II. Pero antes de llegar allá, uno se pregunta, pero vení, ¿cómo una tribu pequeñita, tribal, nómada, sobrevivió a los vecinos que eran unos imperios muy poderosos? Estamos hablando de los árabes, estamos hablando al mismo tiempo del imperio bizantino, y uno dice, ¿y esto cómo fue? Como una tribu pequeñita logra desarmar todos los otros y enseguida hacer el gran imperio. Bueno, hay muchas cosas que tenían que confluir para que esto pasara. Entonces, son de esas preguntas que uno, cuando le gusta la historia y la cultura, dice, pero ¿y cómo así? O sea, ¿por qué tan rápido? ¿Por qué en un siglo lograron todo lo que lograron? Vamos a ver. Vamos a ver que tenemos unos vecinos en este momento ya débiles, aporreaditos aquí con ese tema de las cruzadas, y que tenían una condición bien especial, que creo que si la mantuvieran hoy en día, tendríamos una Turquía bien interesante, y es que tenían tolerancia religiosa y que no llegaban en un proceso de invadir y cambiar culturas, sino de como de aglutinarlas y de lo que encontraban, de qué podía ser mejor cada una, lo iban retomando. Entonces tenemos debilidad de los vecinos, vamos a decir, la suerte de verse favorecido por lo que estaba pasando, más de las desgracias ajenas, y ya vamos a ver cuáles son las desgracias ajenas, y además que en ese proceso de ser tantos de tantos lados y de irse migrando de un lado al otro, pues aprenden a convivir unos con otros. Entonces, factores importantes que tienen que ver con estos territorios disputados, por ejemplo, con los bizantinos y con los árabes. La presión fiscal, fíjense cómo así, sí, sí, sí. Resulta que ellos, a medida que se iban agrupando en territorios, ellos preferían dejar bajo su mandato que cada quien básicamente hiciera y le pagara al que mejor le pareciera, en este caso los bizantinos o los venecianos, y no se iban enredando mucho, simplemente se iban acomodando con el tema de los impuestos, que en algunos casos era tan complicado. Otro elemento es la religión, y es que los otomanos eran muy permisivos, donde iban llegando los pueblos conquistados, usted puede creer, por eso tenemos mezcla de judíos, de musulmanes, de cristianos, de esos judíos sefarditas, de los ortodoxos, aquí pueden estar pues, prácticamente todos. Los dinis, que son los súbditos no musulmanes, no eran esclavizados, no, eran tolerados, e incluso si demostraban sus habilidades podían tener puestos en la parte administrativa, en el ejército, y podían tener, vamos a decir, podían hacer su vida incluso estando en estos imperios más musulmanes. Y el tercer elemento que también tenemos que tener en cuenta de por qué esto crece de la manera que crece es que aparte de que tenemos estas cruzadas en Europa, ese gran imperio poderoso, pues también por ahí empezó a caminar la peste, y recuerden que se entra por Venecia y que empieza a expandirse y empieza a diezmar la población, y entonces ya uno no va a salir, y lo que esté pasando por allá tan lejos, pues que lo resuelvan por allá tan lejos, porque ya no vamos a entrar a tratar de recuperar ese territorio del que estamos hablando. Entonces se conjugan muchas cosas, por eso decimos que las desgracias ajenas por un lado, la organización militar, los temas, vamos a decir, jurídicos, fiscales, militares, culturales, les permitieron empezarse a expandir, empezarse a correr, entonces, vamos a decir, un siglo que rápidamente vamos a ver qué pasó.
Entonces les tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco mapas. Vamos a ver ese movimiento, cómo el imperio empieza a crecer. Entonces tenemos 1481, 1566, ya vieron todo lo que creció ese mapa del imperio. Luego tenemos 1683, que es la época del esplendor, donde llegaron a más territorios, había algunos que vamos a ver que se pierden más adelante. Aquí es todo esto que pueden ver en algún tipo de verde, son o estados vasallos o directamente administrados por el imperio, y a partir de ahí empezamos en una especie de decadencia. Entonces miren, 1739, ya empezamos para bajito, y si seguimos a la Primera Guerra Mundial, esto es lo que había, y después de la Primera Guerra Mundial vamos a ver que ya solo queda el mapa de lo que conocemos hoy como Turquía. Entonces, rápidamente me devuelvo, cómo empezamos y luego cómo evolucionamos, cómo llegamos a ser el gran imperio, y por último, pues en lo que quedó. Vamos entonces a devolvernos, vamos a hablar de cuándo se volvió así el gran imperio, cuándo podemos decir que esto ya ahora sí es en serio, esas pequeñas tribus se fueron creciendo, vieron que empezaron a conquistar 1481, pero llegamos, vamos antes de 1481 empezar a crecer. Dato clave, lo que se llama el gran salto del imperio, la conquista de Constantinopla. Pues ya dijimos que esto estaba en el imperio bizantino, y tenemos estas conquistas, salgámonos de aquí a ver pues quiénes es que somos nosotros. Y en ese momento el joven sultán Mehmed II se toma esta ciudad. Y esto prácticamente con fecha es el fin del imperio bizantino y el inicio del imperio otomano. Entonces desde ese momento la ciudad se va a llamar, ya tenemos este imperio, y luego ya más adelante la que se llamará Estambul, ese será ese punto clave. El asedio y la toma de Constantinopla marcaron el final de la Edad Media y supusieron de entrada ya el fin del mundo clásico. Entonces, la llegada de los otomanos a esta, vamos a decir, a la arena europea, y el avance de la tecnología que ya venía, por ejemplo, la pólvora de China, y además esto aflige profundamente la cristiandad europea y la cristiandad en términos generales, porque Constantinopla, que era esta Roma de Oriente, había sido una ciudad fundacional del cristianismo en esta región. Y además, así como Roma eterna, también se creía una Constantinopla, una ciudad eterna. Entonces, les tengo, por ejemplo, aquí un relato de la época que evidenciaba por qué la gente, eh, por qué había sido tan importante. Dicen, la gente se acordaba en ese momento dónde estaba cuando le dieron la noticia de que se había tomado Constantinopla. Alguien dice que se puede comparar con lo que nos pasó en esta época nosotros en el 2000, en el 2001, cuando nos enteramos del 11 de septiembre, de las torres, que no sé, todos, yo creo que si les pregunto, todos podrían decirme, yo me acuerdo exactamente qué estaba haciendo ese 11 de septiembre. En mi caso, yo estaba en la oficina, estaba viendo noticias, la escuché y empecé a buscar videos porque no lo podía creer. Bueno, vamos a tomar ese mismo ejemplo y nos lo vamos a llevar para 1453. Hay un relato de un señor erudito llamado Eneas Silvio Piccolomini, que le manda al Papa en una carta y dice lo siguiente: ¿qué es esa execrable noticia que nos llega sobre Constantinopla? Me tiembla la mano mientras escribo esta carta. A ese punto, porque eso era casi que la ruptura entonces, ya no solamente de un tema territorial, sino de el poder que tenía la iglesia y de cómo se veían en sus ciudades eternas, y todo lo que implica desde el ejercicio básicamente de la religión, pues de que estamos hablando, el hecho de tomar a Constantinopla. Bueno, 1494-1566, un gobernante bien llamativo, Solimán el Magnífico. ¿De qué se encarga Solimán? Solimán se encarga de empezar a consolidar post esa toma que ya vimos de Mehmed II de Constantinopla, y empezar a crecer esto y empezar a crecer el imperio. Y él es el que se encarga de consolidarlo, logra su máxima extensión, llega hasta los Balcanes, Croacia y Hungría, para que se hagan una idea, norte de África, Oriente Medio, por ejemplo, lo que es Irak, Siria, parte del Líbano, etc. Que, vuelvo y repito, habíamos dicho por allá que cuando era una tribu nómada tenía una condición bien especial, y era su organización militar. Cómo empezaron a organizar que estaban a cargo del sultán. Entonces, ¿quién manda? Los jenízaros, por ejemplo. Entonces, el tema militar es muy importante para la consolidación del imperio. Y además, ya también lo habíamos mencionado porque empezaron a crecer, ya más adelante se llamó el sistema de los millets.
los milets son un sistema administrativo de organización de toda esta gente que tenemos distinta, de todas estas regiones, que le daba autonomía religiosa, cultural y al mismo tiempo administrativa a cristianos y judíos. ¿A cambio de qué? A cambio de que pagaran unos impuestos más altos que los mismos musulmanes y que reconocieran la autoridad musulmana. Es decir, usted quiere estar aquí, tranquilo, me paga por estar aquí, sabe que yo soy el que mando, no me haga revueltas y yo lo dejo funcionar, trabajar, creer lo que quiera, rezar donde quiera, comer lo que quiera. Entonces, esto es bien, bien, bien importante porque les permitió no tener esa cantidad de conflictos internos que otro tipo de imperios lograron tener. Entonces, volvemos a este mapa. Esta es una de esos procesos de consolidación. Cuando hablamos en 1566, por ejemplo, que es cuando ya termina Solimán, este es el mapa de la consolidación del imperio. ¿Quiénes teníamos por ahí, vamos a decir, con problemitas, metiéndonos en problemas? Pues básicamente los que en ese momento nos estaban poniendo problemas son los venecianos y los Habsburgo. Aquí en el mapa podemos ver desde 1683, que ya dijimos que era la época del gran esplendor, hasta dónde estaba, cómo empezó a expandirse, hasta dónde llegaba el imperio. Y entonces, tengo que estamos poniendo a dos grandes imperios y a dos grandes familias regentes como asustaditas, porque pues si yo como los venecianos, acuérdense que no era una ciudad, sino que era todo un sistema, y esos venecianos son los que controlaban el comercio, y esto ya cada vez va creciendo más, y además tenemos los reyes de toda esta parte europea con esa gran familia de los Habsburgo, pues estos eran los dos que se empezaban a ver como preocupados con el tema. Venecia, por ejemplo, entonces ese gran imperio comercial y dependía del control de la red comercial de ciudades, del tráfico del Mediterráneo, de todos estos mares, pues entonces esas rutas, como dice uno, por ahí le tocaba colaborar necesariamente con ese imperio otomano, porque ahora era quien controlaba el Levante, que es esta zona que vemos acá, yo les pongo aquí esta zona del Levante, Alejandría, Damasco, Jerusalén, y pues es como una especie de enemigo, pero que me toca llevármela por las buenas, pero también no es lo que yo quisiera. Entonces, tenemos una Venecia que con la participación en las cruzadas y toda la potencia que tenía a nivel comercial, dependía de esa red de ciudades comerciales y de poder moverse en toda esta región. Y por el otro lado tenemos la Casa de los Habsburgo. Juan de Austria, por ejemplo, el que comandó las fuerzas de lo que más adelante ellos nombraron la Liga Santa, y después, si en algún momento lo han escuchado, la batalla de Lepanto en 1571, que es en este proceso en el que estamos acá, en el que derrotan parte de los musulmanes. Y la historia, si alguna vez leyeron también el Quijote, sabrán cuando hablamos de Cervantes y el Manco de Lepanto, porque salen. Lepanto es la gran derrota del Imperio Otomano en suelo europeo. Entonces, es ir y volver, es esa guerra entre, venga, que no se me está acercando mucho, que tampoco sería muy diferente si hablamos un poquito de Rusia hoy en Europa. Y muy bien, entonces tenemos que van y vuelven, entre incluso los otomanos se van yendo hasta Viena, los devuelven, vuelven y entran, la Casa de Habsburgo entonces tiene que movilizar sus tropas, Juan de Austria, todo esto que empieza como en este movimiento entre idas y vueltas, asedios, capturas, las ciudades austriacas, entonces van bien, miren que a dónde estamos, miren a dónde estamos aquí, ya casi a Viena, y Polonia, y por aquí Ucrania, y entonces lo que estamos viendo es esta gente se nos está viniendo encima y tenemos que empezar a prestarle atención. Pero ojo, por otro lado, nos aparece otro asunto a nivel, vamos a decir, europeo, asiático, y es Rusia. ¿Y qué empieza a pasar con Rusia? Porque estamos hablando de muchos años y de muchos movimientos. Y cuando empezamos a hablar de Rusia, esto es 1877, uno de esos mapas gráficos que se pueden recuperar. Vamos a entender un poquito por qué Rusia termina metido aquí. Nos tenemos que devolver un poquito más, no mucho, pero sí unos 200 años aproximadamente. Pedro el Grande. ¿Qué pasa entonces con Rusia? Porque ya vimos qué estaba pasando con ese imperio austrohúngaro y con los Habsburgo y por el otro Venecia y cómo se estaba moviendo aquí Turquía, el imperio con los árabes. Pero nos queda un lado, el lado de Rusia, y ese lado de Rusia que lo grafican ahí como un pulpo que extiende los tentáculos para intentar llegar pues, a todas partes, apropiarse de todo, no ha cambiado mucho, pues si pudiéramos poner la imagen hoy, vamos a tener que devolvernos a Pedro el Grande. Pedro el Grande, ese zar de Rusia, de la dinastía de Romanov, así como sus antecesores y sus predecesores, siempre han querido tener acceso
a este mar, al Mar Negro, poder salir, no estar allá bloqueados con esos mares congelados en el norte. Y quería una posición hegemónica, es decir, no es, vení, me sacas de esto por el mar, no, 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 una posición importante en una salida al Mediterráneo. Y eso solamente se logra con expansión territorial. Y hoy, pues también lo podemos identificar. Entonces, dominar esas costas del Báltico, del Mar Negro, empezarse a expandir, y eso pues no iba a ser posible si no entraba en guerra con el Imperio Otomano. Más adelante, Catalina II, la emperatriz de Rusia, estamos hablando de 1790 aproximadamente, pues Rusia ya como empieza a moverse y a empujar, logra expandirse, empieza a conquistar cada vez más territorios y pues, dos grandes guerras que se libraron en el periodo entre los rusos y la Sublime Puerta o el Imperio Otomano empezaron a empujar. Vamos a decir que la segunda, la de 1788-1792, también pues, ahí la segunda me ponen en una nueva guerra, conquistan el territorio de Crimea, la primera destruyen la flota del Mediterráneo, entonces entre unas y otras que son aproximadamente dos gran guerras, pero pues tenemos la entre 1768 y 1792, si no me falla la memoria, esa época, más o menos de unos 30 años, guerras permanentes tratando de llegar a esta zona. ¿Qué conquistan finalmente? El territorio de Crimea y muchas provincias de toda esta zona marítima de Ucrania. Entonces, parece que la historia se repitiera, ¿verdad? Esas fueron las historias anteriores. Ahora ya estamos en 1800, 1877, 1878, y esta es la época que ustedes van a encontrar como las guerras ruso-turcas. Y esas guerras ruso-turcas son enfrentamientos entre Rusia, ya muy expandido, y el Imperio Otomano, ya un poquito en declive, ya vimos que había empezado a declinar. Y rivalidades básicamente por temas de territorio, de posición geoestratégica, y esas lo que buscaban era cómo logramos cada uno nuestros intereses. Tenemos un imperio que empieza a declinar y tenemos un montón de regiones que ya habían sido conquistadas por el imperio que querían, con ese impulso de los finales de 1800, pues estamos hablando de los nacionalismos. Las naciones balcánicas indirectamente se fueron liberando con la ayuda de Rusia, pero pues que Rusia decía, yo necesito desbaratar este imperio para poderme apropiar de este mar, y finalmente ellos buscando el acceso al mar y liberar del dominio otomano a estas regiones, pues surgen estas guerras de la Segunda Etapa. Con un tratado que finalmente se firma para, bueno, listo, si dejamos de pelear con Rusia, el Imperio Otomano perdió grandes territorios en los Balcanes y grandes partes de la Anatolia Oriental. Vamos a ver entonces un mapa de cómo fue que quedó esto. Estamos hablando ya entrados los 1900. Miren lo que perdió, todo lo que está en amarillo, las ocupaciones austriacas, entonces el Imperio Austrohúngaro también estaba recuperando, ya vimos que ellos intentaban llegar a Viena, pero estos los repelían, y entonces empezamos a encoger otra vez este Imperio Otomano, nos empezamos a replegar, porque empiezan cada uno buscando sus alianzas, cómo lograr pues recuperar esos territorios que en algún momento fueron conquistados por el Imperio Otomano. Aquí es donde empezamos a usar conceptos, vamos a ver que en este siglo pues, XIX, ¿qué pierde? Pues pierde Egipto, pierde Túnez, pierde Libia, la influencia en el Mar Negro, los Balcanes, y además tenemos una Inglaterra, una Francia y una Rusia que veían que el Imperio Otomano iba decayendo y que se iban a poder repartir. Entonces, incluso muchas de las explicaciones de la Primera Guerra Mundial tienen que ver con eso, de ese declive del imperio y tres grandes potencias, Inglaterra, Francia y Rusia, dando eso pues como, vamos a decir, como, ¿qué será? Como unos gallinazos por ahí al asedio. Más o menos eso es lo que podemos concluir que pasó. Entonces, ¿qué empieza a pasar? En este caso, el zar Nicolás I de Rusia desde 1850 aproximadamente le pone el nombre al Imperio Turco del hombre enfermo de Europa, el enfermo de Europa, es decir, ya está en declive, ya hay que hacerle también la publicidad y el mercadeo a estas ideas, y pues ¿qué nos va a llevar? Pues nos va a llevar a que esta decadencia, porque ya no tiene supremacía ni militar ni tecnológica, hay mucha corrupción interna, las presiones de los nacionalismos, guerras, Grecia, perdón, se está independizando, Serbia también, y además se producen todas estas guerras en los Balcanes 1912-1913, que hacen que se pierda casi todo el territorio europeo. Es el preludio, como decimos, de la Gran Guerra. Italia invade Libia y por el otro lado Serbia, Grecia, Bulgaria y Montenegro expulsan los otomanos
y ya esto llega a un punto en el que uno dice, esto va de mal en peor. Bulgaria se junta con Rusia y firman un tratado para que le reconozcan la independencia en 1909. Y entonces cuando uno dice, en conclusión, conclusión, esto ya está como en las últimas, como podríamos decir, ya estamos en las últimas. Entonces pasa de una gran conquista a una gran pérdida, ya lo vimos, esto cada vez se va recogiendo y estamos hablando de 1909, 1910 y llegamos a 1914, guerra mundial, Primera Guerra Mundial. Y obviamente, pues estamos hablando de una Turquía que tenía muchos problemas con Rusia, que era su gran problema en este momento, y con los árabes por el otro lado, pues aquí era Rusia el gran problema, y entonces ¿con quién se tenía que aliar Turquía? Pues, o el Imperio Otomano, con Alemania, buscando protección contra lo que le estaba haciendo Rusia y tratar de recuperar algo de su territorio. Será una gran crisis interna. Acuérdense que Armenia, lo mencionamos ahorita como parte del territorio, se da el genocidio armenio. Ojo que es un tema intocable. No se puede hablar de este tema porque ellos no lo reconocen oficialmente. Eso no pasó, no lo mencionan, no queremos saber de eso, eso no ocurrió. Se dice pues en los estudios que, que hubo más o menos 1,5 millones de víctimas y las tensiones étnicas, porque entonces aquí empiezan a separarse quién es quién cree en qué, quién vive en dónde. Luego en el 16 está la revuelta árabe, que es el levantamiento nacionalista árabe, que lo soportan los británicos para que se salgan también de este imperio otomano. Y en 1918 es lo que podemos decir que será el colapso final. Ya están las batallas perdidas, un bloqueo económico devastador, ya definitivamente no da más. Hay un tema importante aquí, 1915, la batalla de Galípoli. La ganaron y fue la gran derrota británica. Entonces, miren que tenemos varias cosas ahí que van sumando. Esa batalla de Galípoli en 1915 la lideró, si lo ven a la izquierda en la fotografía, Mustafa Kemal, que es el que más adelante va a encargarse de reorganizar la Turquía moderna. En esa batalla, los neozelandeses, los australianos y los británicos tuvieron una pérdida brutal. Intentaron hacerse con esa península, y que es en el estrecho de Dardanelos, para poder entrar, pero finalmente esta fue la gran batalla que ganó Turquía. Pero desafortunadamente para algunos, afortunadamente para otros, esa batalla la ganan, pero pierden la guerra. Entonces, aquí tenemos un héroe de la batalla que es Mustafa Kemal y Ataturk, que es después el que vamos a recoger como el gran héroe para fundar la Turquía moderna. Entonces, la Gran Guerra, conclusión, la derrota otomana. Tenía frentes de batalla por todos los lados, Sinaí, Palestina, Galípoli, los Balcanes, Cáucaso, Mesopotamia, las guerras que ya había sufrido con Rusia, las bajas humanas se calculan en casi 3 millones de muertes, colapso económico, inflación altísima, hiperinflación, hambrunas, destrucción de la infraestructura como pasan todas las guerras. Conclusión, conclusión, hasta aquí llegó un legado de 6 siglos, un imperio que se había extendido, llega a su fin oficial post Segunda Guerra Mundial en 1918, en 1922, cuando ya definitivamente aquí no hay nada más que hacer y se empiezan a firmar todos estos tratados para tratar de recuperar algo del país. Golpe de gracia, entonces, la guerra mundial. Esto básicamente es lo que manda al Imperio Otomano al exilio. Vamos a ver qué exilio. ¿Con quién se había aliado? Dijimos Alemania y además Austria-Hungría, porque no había de otra. La derrota con Rusia, esta cuenta aquí de Lawrence de cuenta de la revuelta árabe, que pronto lo han oído por ahí en las películas. Y tenemos que se firmó un tratado de Sèvres en 1920, y ese tratado lo que hace es que desmembra y acaba con el imperio y se lo reparte. Y esas son las causas de no vamos a tener que relacionarnos más con ustedes, con los británicos, con los franceses, y eso que hicieron ellos, el gran reparto territorial que se da después de la Primera Guerra Mundial, son las consecuencias de las guerras que tenemos hoy y de los grandes conflictos que tenemos hoy. Entonces, resumiendo esto último, imperio unificado en 1914, 2,5 millones de kilómetros, bajo control directo otomano. 4 años después, guerra, desmembramiento, los aliados se encargaron de entrar y se repartieron todo. Y en 1923, el surgimiento de las nuevas naciones de los estados árabes, la República de Turquía y los mandatos coloniales de Francia e Inglaterra. Aquí les tengo un resumen de cuáles fueron esos tratados y cómo se dio ese reparto y por qué sufrimos las consecuencias que tenemos hoy. Armisticio de Mudros,
que es el fin de las hostilidades, el Tratado de Sèvres, que es como se repartieron a Armenia, el Estado kurdo, que les prometieron una tierra, qué iban a hacer con los territorios árabes, y este, que es, ya pues para profundizar más adelante, el acuerdo Sykes-Picot, que es básicamente un acuerdo, ojo, por debajo de la mesa, entre los ingleses y los franceses para repartirse las tierras y además pues los mandatos de la Sociedad de las Naciones. Pero ¿qué nos interesa? Este es Sykes-Picot, aquí se los tengo. 1920, Medio Oriente, ¿cómo se lo reparte en todo este proceso? Así. Pues lo que explican es que estos dos señores, francés e inglés, cogieron un mapa, hicieron un par de rayitas y se repartieron. Esto va a quedar en el mandato británico y esto va a quedar bajo el mandato francés. Y la pregunta es, no pues que se iban a independizar. Ustedes mismos estaban proponiendo eso para poder desmembrar el Imperio Otomano, pero no sería la primera vez que lo decimos, no cumplieron sus promesas. ¿Y a quiénes juntaron? Gente que estaba en diferentes regiones pues, con unas rayas que estamos viendo ahí que son como entre aleatorias y bien complicadas. Y ahí es donde Turquía dice, me tengo que salir de esto, tengo que rearmar mi propio Estado y ya vimos a Ataturk, entonces hace un tratado que se llama el Tratado de Lausana, que es en el que dice, yo no voy a trabajar bajo el Tratado de Sèvres, vamos a hacer una nueva república, una república laica, que es del 29 de octubre de 1923, por eso decimos que a partir de ahí es la Turquía moderna, va a ser la abolición del califato y va a ser un montón de reformas. Entonces, se sale de todo esto que está pasando entre Francia e Inglaterra y el resto de sus territorios que ya perdió y se encarga de, vamos, para, entonces personaje clave en la Turquía moderna, Mustafa Kemal Atatürk, el que vimos de la batalla de Galípoli, y hace un movimiento nacional turco y al mismo tiempo que él está haciendo ese proceso de gobernar, todavía estaba el sultán Mehmed VI que colaboraba con las potencias ocupadas, pero el otro decía, no, no, ¿cómo que vamos a colaborar? Esto no lo vamos a creer, que es este Tratado de Sèvres y finalmente tenemos dos gobiernos, pero este señor, de una manera, vamos a decir, incluso dicen que es la anécdota del chiste, y es como Mustafa metió en el tren al último califa, que era este Mehmed VI, con su familia, lo mete en un tren y le dice, bueno, chao, te vas, aquí no va a haber más guerras y yo me encargo de gobernar. Y lo hizo de una manera, vamos a decir, incluso hasta muy tranquila, establece una Asamblea Nacional y empieza a hacer un montón de reformas. La frase, la soberanía pertenece incondicionalmente a la nación. Y ese es el principio fundacional de la nueva Turquía. Y ya nada, nada que diga otomano ni nada que nos recuerde al imperio. Ejemplo entonces de qué hizo. Miren que esto lo modifica y es lo que hace que una región musulmana tan, vamos a decir, tan cerquita del lado asiático se vuelva occidental. Las reformas, eliminó el califato, adoptó el alfabeto latino, ya lo habíamos mencionado, derecho al voto femenino en el 34, muy adelantado para la época, o el Código Civil Suizo secular lo adopta, prohíbe el FES es ese gorrito que estamos viendo ahí rojo, porque eso tenía que ver con todo el imperio, y ahora dicen, no, 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 ya no, vamos a ponernos ropa occidental, vamos a trabajar como los occidentales, reformamos el calendario y occidentalizamos la educación y la cultura. Era una forma de como de lavarse las manos y decir, bueno, ya no más, atrás todo lo que sea otomano, adelante la Turquía moderna es occidentalizada. Y miren que aquí estamos hablando de 1923, 1938, nos acercamos a la Segunda Guerra Mundial, y entonces, ¿qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Después de todo lo que habían vivido, Turquía dice, no, neutralidad estratégica de Turquía, no me voy a meter ahí, yo apenas me estoy reorganizando, es un país desde 1923, es decir, medio nuevo, y además toman una decisión que hasta hoy, pues dice que ha sido vital para su mantenimiento, la entrada en la OTAN. Turquía es el pilar, el que se llama el flanco sur, el pilar occidental al final de Europa, que mantiene en cierta, vamos a decir, cierta medida esta especie de orden y de equilibrio. Aquí tenemos esta noticia, por ejemplo, cuando Suecia es el país número 32 o el miembro número 32 de la OTAN. Pero si se dan cuenta, Turquía está desde 1952. Entonces eso permite hacer una especie de bloque que ahí ya pareciera más europeo que asiático. Y todo eso, entonces, para que ya vamos terminando, que se me está acabando el tiempo, para que hablemos de los grandes conflictos que nos quedan hoy para repensar repercusiones entonces en la actualidad. Ese tratado secreto del que ya hablamos, del Sykes-Picot, que
¿Qué influencias tiene Siria, Irak y el conflicto Israel-Palestino? Además de dos condiciones adicionales. El Kurdistán dividido, que es la zona de los kurdos, ya vamos a ver que está repartida por cuatro países, Turquía, Irak, Siria e Irán, que siguen pidiendo su territorio que se los habían prometido en estos ingleses británicos que después se quitaron y estos franceses, vamos a decir, palestinos que después se voltearon. Entonces tenemos un montón de promesas incumplidas y tenemos hoy en día todavía la zona del Kurdistán, el genocidio armenio que no se ha resuelto, no sigue ahí medio, ¿qué vamos a hacer? Refugiados y diásporas por todo el mundo, un fin del orden multiétnico que podían todos convivir sin problema, unas fronteras artificiales, ya vimos, con unas rayas creadas por ese acuerdo por debajo de la mesa y que no le cumplieron a nadie. La balcanización, porque entonces prometen unas cosas, luego otras, Estados-nación, Yugoslavia, Grecia, Bulgaria, Albania, y entraron en esas guerras del siglo XX tan complicadas que a muchos nos tocó estos 90 en Yugoslavia, y la cuestión palestina con el conflicto árabe-israelí, la declaración de Balud, 1917, que dicen, sí, es que le vamos a dar un territorio a Palestina, y entonces después también le habían prometido a los judíos y sabemos lo que sabemos. Entonces, básicamente tenemos un legado en Oriente Medio que no es otra cosa que las promesas incumplidas. Encerraron a sunitas, a chiitas, a kurdos y a cristianos en lo que vamos a llamar jaulas nacionalistas, porque embutieron gente, y estas son las consecuencias que tenemos hoy, cómo fueron repartiéndose esto de una manera que a veces dice uno complicada. El caso de Kurdistán, que es ese pueblo sin Estado, ven lo amarillo, que está entre Turquía, Irán, Irak y Siria, y es un pueblo que está reclamando su independencia, pero pues difícilmente creo que se la vayan a dar. Esa población está estimada entre 35 y 40 millones de personas, dividida en esos cuatro países, se le niega el Estado kurdo, e incluso la zona de Irak les permite cierta beligerancia, y entonces en los otros lados esto se complica, y bueno, esto es otra herencia de esas reparticiones que vimos con la rayita. Y en el conflicto, que es la promesa dual en Palestina, el conflicto árabe-israelí, en el que teníamos unas condiciones de cómo nos íbamos a repartir esa tierra del Levante, que acuérdense que esto era del Imperio Otomano, y cuando se desarma se la reparten, y en esa repartición el conflicto de soberanía, el conflicto religioso, los musulmanes, los judíos, los cristianos, los que quedaron en la mitad, pues básicamente la provincia otomana, que se llamaba así, la provincia de Palestina, que era una provincia otomana en la región del Levante, pues fueron botines militares que se lo repartieron, fueron botines de la Primera Guerra Mundial, y hay una paradoja de las tres promesas. La promesa árabe era que con el británico McMahon, sí, con Hussein, que era el jerife de la Meca en ese momento, apoyaba un gran estado árabe con esta zona, siempre y cuando ellos los acompañaran y se les revelaran al sultán otomano para poder salir de ahí. Lo cumplieron, y después los británicos no los cumplieron. Segunda promesa incumplida, la promesa colonial en ese acuerdo Sykes-Picot que le hicieron entre Francia y Reino Unido a los árabes, que además estaba secreto firmado y después se devolvieron, y la promesa sionista, la declaración de Balfour, que era básicamente la que les entregaba un hogar nacional al pueblo judío en Palestina. Entonces, cuando uno dice, venga, y entonces resumamos qué fue lo que pasó, pues lo que pasó finalmente es un legado que nos deja un gran nacionalismo turco que nada que ver con los imperios anteriores, un nacionalismo árabe, que de ahí sale el panarabismo de nace con la primavera árabe, todo lo que estamos viendo de Israel y Palestina, la cuestión kurda, que ya la mencionamos, pueblo sin Estado, y la memoria del genocidio armenio. Entonces, y 100 años después, aquí estamos todavía hablando de lo mismo. ¿Y para qué vamos terminando entonces? Escenarios futuros. ¿Qué sigue con Turquía? Y desde aquí, ¿qué va a hacer Erdogan? Tenemos vamos a ver que se analizan dos grandes escenarios. La primera es la permanencia de lo que se llama el neo-otomanismo, es decir, Erdogan tratando de recuperar su imperio con política exterior, el tema de la militarización, la expansión de esta era Erdogan, además que es un líder islámico fuerte y que está recuperando mucho, ya no ser laicos, sino ser religiosos. Y la segunda opción es qué pasa después de Erdogan. Entonces hay que pensar muy bien ellos qué están haciendo. Pero finalmente, una de las cosas que Turquía ha sabido hacer desde la Segunda Guerra Mundial es tratar de sacar lo mejor que pueda
de Occidente lo mejor que pueda al mismo tiempo de Rusia, porque saben que se reúne con Rusia, y además seguir siendo su país. Bueno, em, creo que se nos acabó el tiempo. Caray, ¿cierto? No, señora, pues normalmente es de 6 a 7, pero hasta que Ah, bueno. finalice, si te toma 5 o Tengo 10 dos cositas más minutos. que les, listo, tengo dos cositas más que les preparé que no les quiero dejar de contar, si me permiten. Cosita, vamos, ya, vamos a terminar con esto de la historia, de la preocupación y de la geopolítica, y hablemos de cositas para cuando vayan a viajar, de cuando vayan a dar su correo, un par de comentarios que le quedaron sonando. Datos curiosos para los viajeros. Curiosidad gastronómica. El desayuno es un ritual en Turquía. Ojo con esto que me pareció muy bonito, dice, no lo sabía con esa frase, si el desayuno turco fuera un idioma, sería poesía. Para ellos esto es todo un ritual. Panes recién hechos, quesos, miel, aceitunas, pepino, tomate y por supuesto su té negro servido en vasitos curvos, los famosos vasitos turcos. Les tengo otros datos así que pronto les puede llamar la atención después de todo esto como tan pesado que vimos. Papá Noel, el concepto de Papá Noel nació en Turquía, en la ciudad de Patara. Era un monje que luego se convierte en obispo, que era muy carismático, muy generoso y que después con el tiempo va llegando a Noruega y luego le van haciendo todo lo que estos noruegos cuando se van para su nueva Ámsterdam, más adelante Holanda, todo esto, cuando van llegando a Estados Unidos, van llevando todas estas tradiciones. Pero ojo pues, Papá Noel nació en Turquía. La primera moneda del mundo fue acuñada en lo que hoy es Turquía por los lidios, ya vimos los lidios. Era un famoso antiguo imperio en la Anatolia que después cayó en manos de Persa, pero la primera moneda del mundo dicen que fue acuñada en la zona de Turquía. Aunque la mayor parte de Turquía es musulmana, ya vimos, su bebida nacional es el raki. Y el raki es, que también le dicen leche de león, es un aguardiente transparente, ojo con el dato, de 45 grados de alcohol. Y me dicen, no, pero esto es la borrachera. Pues sí, elaborado con uvas y pasas, destilado 2 veces, aromatizado con anís, y es la bebida nacional. El café de Turquía, famosísimo, pero es la bebida más consumida, no es el café, es el té. Y les tengo un dato. En la época otomana el café era tan importante en la cultura turca que una mujer podía abandonar, o lo que dice, abandonar legalmente a su marido si éste no le proporcionaba suficiente café. La importancia histórica del café en la sociedad turca, en la vida cotidiana. Imagínense, causal de divorcio que no me da suficiente café. Los turcos comen 3 veces su propio peso en pan cada año. Esto es de esas cosas maravillosas. Tiene el mayor consumo de pan per cápita en el mundo. La gastronomía turca, famosa por el pan, aquí lo vemos en el desayuno, alimento básico de la dieta. Ojo, se dice que una persona en Turquía consume unos 2.000 kilogramos de pan al año. Muy bien, ahí les dejo otro dato culinario. Postre típico, el tabuk goshu, que es un pudín hecho de pechuga de pollo, de pollo hervido, con leche, azúcar y un poquito de canela. Cuando a mí me dicen postre de pollo, creo que a ustedes les pasa lo mismo que a mí, dicen uno, postre de pollo, pero bueno, ahora hay que probarle el postre de pollo. Cuando pensamos en tulipanes, pensamos en Ámsterdam, ¿verdad? Pero resulta que son originarios del Asia Central, cultivados por primera vez por los turcos y los persas, y luego, entre todas estas mezclas de ida y vuelta, terminan llegando a Europa en el siglo XVI. Y para que vamos terminando, la sociedad valora profundamente el respeto a los mayores, la unidad familiar, los códigos de etiqueta, por ejemplo, quitarse los zapatos siempre, cómo cubrirse en ciertas zonas, el volumen de la voz y la hospitalidad. Para ellos la hospitalidad es muy importante, los rituales al lado de té, los gestos de amistad y esa capacidad que tienen por todo lo que han vivido de ser una especie de amalgama entre las culturas orientales y occidentales. Y para terminar, que me parece llamativo, que no lo vemos mucho, la orden de los derviches girogados. ¿Quiénes son? Finalmente, es esto, dentro de esa religión y dentro de esa posibilidad. Ojo que cuando llegamos a la Turquía moderna esto es ilegal, pero luego vuelven a recuperar un poco de espacio. Y es la ceremonia Sama, que son estas personas que bailan en círculos. Los derviches es un término para hablar de una seta o de un místico musulmán que desde esa cofradía sufí
y lo que hacen es que danzan sobre un pie mientras con el otro impulsan con una mano hacia arriba, con otra mano hacia abajo, con una falda larga que se amplía como para crear una gran imagen visual y una ceremonia para lo que se dice es el éxtasis religioso, para conectarse con Dios. Y vamos a terminar entonces con un video cortico de que nos está cómo funciona. A miles de kilómetros en Konya, ciudad de Anatolia en Turquía, se encuentra la tumba de Jalal al-Din al-Rumi, filósofo, poeta y místico sufí. La ciudad parece impregnada de las enseñanzas del maestro. Rumi preconizaba el entendimiento entre las gentes, fuese cual fuese su raza, su credo o su condición social, lo que me parece muy deseable en este mundo tan agitado. Ven, quien quiera que seas, adorador del fuego, idólatra o pagano. El nuestro no es un lugar donde habite el dolor o la desesperación. Todo el que llegue recibirá nuestra bienvenida. Rumi creía en las virtudes de la danza y la música como forma de liberación de todas las ataduras terrenales. Los derviches, tras saludar al maestro, inician sus giros. Los planetas giran alrededor del Sol y los danzantes alrededor de sí mismos. El movimiento representa el estado agitado del alma. Los derviches giran con el brazo derecho elevado hacia el cielo y el izquierdo hacia abajo para seguir en contacto con la tierra. Muy bien, eso era lo que les quería mostrar con respecto al baile de los derviches. Y ya con esta vamos a terminar con estas frases interesantes que quiero que cierren nuestra sesión del día de hoy. Conocer Turquía es caminar sobre las huellas de un imperio que aún late entre las cúpulas, los bazares y el llamado al rezo. La caída del imperio no fue un final, sino una transformación, y esa transformación sigue moldeando el futuro. Caminar por Turquía es recorrer siglos, oír esos rezos, las campanas de las iglesias, ver los minaretes, los rascacielos y pues finalmente poder vivir una historia de hace muchísimos años con una Turquía moderna y aprovechar que por ahora se puede. Muy bien, eso era lo que yo les tenía preparado para el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan tenido información que de pronto no conocían y en la mayoría de los casos que se animen para que se monten en los paseos y no es lo mismo ir a la conferencia que irse a pasear. Entonces, los invito a que sigan en sus procesos culturales y de viajeros. Saray, muchas gracias.